Iba de camino a mi turno de enfermera cuando la adivina me detuvo. Hoy traerán a un hombre rico. ¿No permitas que lo traten? No está enfermo. Pensé que era una mujer extraña. Pero cuando el médico ya se preparaba para la operación, vi algo en su historial que me hizo temblar. Sofía arrastraba las pesadas bolsas del mercado y los dedos ya comenzaban a entumecérsele por las asas que se le clavaban en la piel. En una bolsa llevaba verduras para unas lentejas, en la otra un pollo y un tetrabric de leche. La compra habitual de la semana, nada especial. Caminaba por la calle de siempre hacia su casa, pasando por delante de la vieja farmacia y del supermercado donde siempre se arremolinaban las ancianas en la entrada. El día llegaba a su fin y Sofía sentía el cansancio en todo el cuerpo. El turno de la noche anterior había sido duro, 3 ingresos por infarto. Uno de ellos no sobrevivió. Todavía recordaba el rostro de su esposa cuando le dieron la noticia. La mujer simplemente se desplomó en una silla del pasillo y se quedó sentada, con la mirada fija en un punto. Ni siquiera lloró. Sofía había visto esa reacción más de una vez cuando el dolor es demasiado grande. Las lágrimas no llegan de inmediato. Al llegar a su portal, Sofía dejó las bolsas en el suelo para sacar las llaves del bolsillo de su chaqueta. El bloque de pisos, donde había vivido los últimos 15 años, parecía cansado. La pintura de las paredes desconchada, la puerta del portal desvencijada, la misma que prometieron arreglar el otoño pasado. En el patio quedaban unos viejos columpios en los que una vez se meció su Mateo. Ahora estaban oxidados y chirriaban tristemente con el viento. Pero era su hogar, y Sofía hacía tiempo que había dejado de prestar atención a esos detalles. Allí había criado a su hijo. Allí había vivido los mejores y los peores años de su vida. De repente, una mano se posó en su hombro. Sofía se estremeció y se dio la vuelta. Ante ella había una mujer anciana con un pañuelo oscuro, casi negro, que le cubría la mayor parte del rostro. Solo se veían sus ojos, extraños, penetrantes, como si miraran a través de ti. La mujer llevaba un abrigo viejo con las mangas gastadas y unos zapatos desgastados. Sofía veía a menudo a ancianas como ella, normalmente pidiendo limosna en la puerta de la iglesia o cerca de las tiendas, pero esta tenía algo especial. En su mirada se sentía una fuerza que hizo que Sofía se quedara paralizada. «Muchacha», dijo la mujer con voz ronca. «Espera, no te vayas. Perdone. Tengo prisa», intentó excusarse Sofía educadamente, buscando algunas monedas en el bolsillo. «Quizás si le doy un par de euros y sigo mi camino». Aún le quedaban muchas cosas por hacer antes de su turno. Tenía que cambiarse, comer, descansar al menos un poco. Pero la mujer, de repente, la agarró con fuerza por la muñeca. Su agarre era firme, casi doloroso. Los dedos se le clavaron en la piel y Sofía hizo una mueca involuntaria. «Escúchame con atención». La mujer se acercó más, y Sofía percibió un olor a hierbas, quizás a romero o a tomillo. «Esta noche, durante tu turno, traerán a un hombre rico. No permitas que los médicos lo traten. ¿Me oyes? No lo permitas. No está enfermo». Sofía intentó liberar su brazo, pero los dedos de la mujer la sujetaban con la fuerza de unas tenazas. «¿Qué? ¿Qué hombre? No entiendo. ¿Cómo sabe que trabajo en un hospital? Lo entenderás cuando lo veas». La mujer soltó su mano tan bruscamente como la había agarrado. «Recuerda mis palabras. No lo permitas, o ese hombre morirá y cargarás con el pecado en tu alma». Y antes de que Sofía pudiera decir nada, la mujer se dio la vuelta y se alejó a paso rápido, desapareciendo tras la esquina del edificio. Se movía con una agilidad sorprendente para su edad, casi corriendo. Sofía se quedó allí, frotándose la muñeca, donde habían quedado las marcas rojas de los dedos. El corazón le latía con fuerza. ¿Qué acababa de pasar? ¿Alguna loca de la ciudad o una gitana que intentaría sacarle dinero a cambio de quitarle un mal de ojo? Pero la mujer no le había pedido nada, ni siquiera dinero. Simplemente dijo lo que tenía que decir y se fue. Sofía recogió las bolsas y entró en el portal. El ascensor, como de costumbre, no funcionaba. El cartel de «En reparación» llevaba colgado ya 3 meses. Arrastró la pesada carga hasta el 3er piso por la escalera, que olía a humedad y a amoníaco. Con cada escalón, las palabras de la extraña mujer resonaban en su cabeza con más insistencia. «Un hombre rico. No permitas que lo traten. No está enfermo». ¡Qué disparate! ¿Cómo podía saber ella de antemano a quién traerían al hospital y por qué se había dirigido precisamente a ella? Al abrir la puerta de su apartamento, Sofía oyó el sonido del televisor desde el salón. Su hijo Mateo, de 19 años, estudiante de segundo de medicina, estaba sentado en el sofá con un libro de texto y tomaba apuntes, mirando de vez en cuando a la pantalla, donde emitían un programa sobre salud. «Hola, mamá». Levantó la cabeza y sonrió. Tenía el pelo rubio revuelto. Llevaba las gafas que usaba para leer. «¿Qué tal? ¿Por qué has tardado tanto?
Había mucha cola en el mercado. Sofía fue a la cocina y dejó las bolsas sobre la mesa. ¿Has comido? Sí, he calentado las lentejas de ayer. Oye, mamá, ¿puedes explicarme lo de la coagulación de la sangre? Es que no acabo de pillar el esquema. Aquí habla de las plaquetas, pero no entiendo bien cómo interactúan con la fibrina. Luego, Mateo, ¿vale? En 3 horas tengo que ir a trabajar y necesito dormir un poco. Pero, mamá, Mateo, lo digo en serio, tengo turno de noche, estoy agotada. Mañana te lo explico, te lo prometo. El chico asintió y volvió a su libro. Sofía empezó a guardar la compra, colocando todo en la nevera y en los armarios. Los movimientos mecánicos la tranquilizaron: lavar las verduras, meter el pollo en el congelador, poner la leche en la balda de arriba. Eran acciones sencillas y familiares después del extraño encuentro en el portal. Cortó un poco de pan, sacó un trozo de chorizo de la nevera y se preparó un bocadillo. No tenía mucha hambre, pero necesitaba comer algo antes del turno, por la noche podría no tener tiempo. Después de una ducha, Sofía se metió en la cama y se arropó con la manta hasta la barbilla. Fuera, el crepúsculo se adensaba. El cielo de noviembre era gris, bajo y amenazaba con lluvia. Necesitaba dormir al menos 2 horas antes del turno de noche, pero el sueño no llegaba. Tenía grabada en la mente la cara de aquella mujer, su mirada penetrante. No permitas que los médicos lo traten. ¡Qué tontería! ¿Cómo podía ella, una simple enfermera, impedir que los médicos trataran a un paciente? Era absurdo. La despedirían en el acto por algo así. Y, de todos modos, ¿desde cuándo las enfermeras les decían a los médicos lo que tenían que hacer? Sofía cerró los ojos e intentó pensar en otra cosa. En que tenía que comprarle unas zapatillas nuevas a Mateo, que las viejas estaban destrozadas, con la suela despegada. En que debería ir al dentista, porque una muela llevaba una semana doliéndole, sobre todo al beber algo frío. En el turno que le esperaba, un turno normal, nada especial. En su planta había 10 pacientes, 3 de ellos graves. Tendría que revisar los goteros, repartir la medicación según el horario, ayudar a los ancianos que no podían llegar solos al baño. El trabajo de siempre. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a las palabras de la adivina, porque claramente era una adivina o algo parecido. Sofía nunca había creído en esas cosas. Su madre, que en paz descanse, también consideraba a todos los videntes y adivinos unos charlatanes. Sophie le decía: en la vida solo hay 2 cosas, el trabajo y la familia. Todo lo demás son cuento. Y Sofía había vivido así, llevaba 20 años trabajando como enfermera en el hospital municipal. Había criado a su hijo sola después de que su marido se fuera con otra cuando Mateo apenas tenía 3 años. En aquel momento le pareció que su vida se había acabado, pero salió adelante. Trabajó en 2 sitios, aceptó turnos de noche, todo para poder alimentar a su hijo, vestirlo y sacarlo adelante. Miró el reloj de la mesita de noche. Las 8. A las 10 tenía que estar en el trabajo. Sofía se obligó a relajarse, respiró hondo, como le había enseñado su madre. Poco a poco, la tensión comenzó a abandonar sus músculos. Los párpados le pesaban. Y el sueño, finalmente, llegó, aunque inquieto, con fragmentos de sueños extraños. Soñó con aquella mujer del pañuelo, de pie en un largo y oscuro pasillo, diciendo algo cuyas palabras no se oían. Se despertó con la alarma a las 9 de la noche. Tenía la cabeza pesada y la boca seca. Se levantó, se lavó la cara con agua fría, intentando despejarse del todo. Se miró al espejo sobre el lavabo, un rostro cansado, con ojeras oscuras. Debería cubrirlas con maquillaje, pero ¿qué sentido tenía? En el turno de noche nadie se fijaría. Se puso su uniforme limpio, la bata blanca, que siempre planchaba con especial esmero, los pantalones y unos zapatos cómodos de tacón bajo. Se recogió el pelo en un moño pulcro, sujetándolo con horquillas para que no se le escapara ni un mechón. Hábitos profesionales forjados durante años. Una enfermera debe tener un aspecto impecable. Esa era una regla que Sofía había aprendido en la escuela de enfermería. Se miró al espejo una vez más. 42 años, pero aparentaba 50. Ese era el precio de los turnos de noche y el estrés constante. Arrugas alrededor de los ojos. Las primeras canas que no tenía tiempo de teñir. Manos ásperas por el constante lavado y desinfección. Mateo ya dormía en su habitación. Sofía se asomó por la puerta entreabierta. El chico estaba tumbado, despatarrado sobre la cama por encima de la manta. El libro de texto yacía en el suelo. Entró en silencio, recogió el libro. Lo puso sobre el escritorio y arropó a Mateo con una manta que colgaba del respaldo de la silla. Su niño pronto sería médico, si todo salía bien. La beca apenas le llegaba, y Sofía hacía horas extra donde podía, turnos adicionales, a veces en una clínica privada los fines de semana. Lo principal era que su hijo estudiara, que tuviera una profesión.
Ese había sido su objetivo durante los últimos 19 años. Al salir del apartamento, Sofía cerró la puerta con cuidado para no despertar a su hijo y bajó las escaleras. Salió a la calle. La noche de noviembre era fría y húmeda. Caía una llovizna fina. Se subió el cuello de la chaqueta y caminó a paso ligero hacia la parada del autobús, que estaba a 5 minutos. Los charcos chapoteaban bajo sus pies. Las farolas se reflejaban en el asfalto mojado. El autobús llegó casi de inmediato, medio vacío. Sofía se sentó junto a la ventana y observó las calles mojadas, iluminadas por las farolas. La ciudad se preparaba para dormir. Las ventanas de las casas brillaban con una luz amarilla. En algún lugar, la gente cenaba, veía la televisión, acostaba a los niños. Una vida nocturna normal de la que ella no formaba parte. Mientras otros descansaban, ella iba a trabajar. El hospital la recibió con su olor familiar. Una mezcla de lejía, medicamentos y algo más, imposible de describir, pero que cualquiera que haya estado en un lugar así reconocería. Sofía entró por la entrada principal, donde en la pared colgaba un descolorido tablón con las fotos de los mejores médicos, y saludó a Antonio, el guarda de seguridad, que estaba sentado en su puesto leyendo un periódico. Subió al cuarto piso por las escaleras. A esas horas, el ascensor solía estar apagado para ahorrar electricidad. En el rellano del cuarto piso olía intensamente a lejía, las limpiadoras acababan de fregar los suelos. ¿Su planta? Medicina interna. Estaba al final de un largo pasillo. En la sala de enfermeras estaba Laura, la enfermera del turno de día, rellenando unos papeles. Parecía agotada, con mechones de pelo escapándosele del gorro. Tenía una mancha en la bata. Seguramente algún paciente le había derramado la medicación. «Hombre, Sofía». «Hola». Laura levantó un rostro cansado y sonrió. «¿Qué tal el día?» «Normal». Sofía colgó su chaqueta en la taquilla metálica y sacó su bata de trabajo. «¿Cómo está todo por aquí?» «Pues todo tranquilo, gracias a Dios». En la séptima, don Miguel ha vuelto a montar un escándalo, se negaba a tomarse las pastillas. Dice que lo estamos envenenando. Apenas he conseguido convencerlo. Tuve que prometerle que llamaría a su hija. En la décima, doña Elvira está mejor. Por fin le ha bajado la tensión a niveles normales. Y los demás, lo de siempre, sin cambio. Entendido. ¿No ha habido ingresos nuevos? No. Nadie. Un día tranquilo. Hasta aburrido. Laura bostezó, tapándose la boca con la mano. Espero que tú también tengas un turno tranquilo. Pues sí. Ojalá. Sofía asintió y comenzó a cambiarse. Laura recogió sus cosas, el bolso, el móvil, el termo del que solía beber té durante el día. Bueno, yo me voy. Que tengas buen turno. Si pasa algo, llámame. No apago el teléfono. Venga, a descansar. Dale recuerdos a tu marido. Laura la saludó con la mano y se fue. Al quedarse sola, Sofía revisó el libro de pautas, la lista de pacientes, el horario de medicación. Todo estaba anotado con la letra pulcra de Laura, la hora, la dosis, las indicaciones especiales. El médico de guardia esa noche era el doctor Carlos Villanueva, un internista experimentado de unos 50 años con el que había trabajado muchos años. Un buen profesional, que sabía lo que hacía, aunque a veces era demasiado engreído. No le gustaba que le señalaran sus errores, ni siquiera cuando eran evidentes. Sofía cogió el carro de la medicación, una estructura metálica con ruedas sobre la que había frascos, cajas de pastillas y jeringuillas, y se dirigió a hacer la ronda por las habitaciones. El pasillo estaba vacío y silencioso. Solo se oía el sonido de un televisor encendido en algún lugar de la planta de abajo. Primera habitación, 2 hombres con neumonía. Uno dormía, tapado hasta la cabeza, el otro leía un periódico a la luz de la lamparita de noche, entrecerrando los ojos para ver la letra pequeña. Buenas noches, don Anselmo. Sofía entró en silencio, intentando no despertar al que dormía. ¿Cómo se encuentra? Pues parece que bien. Sofía. Hija. El hombre dejó el periódico a un lado. Solo que esta tos me tiene frito. No he pegado ojo en toda la noche. No paro de toser. Ahora le doy el jarabe. Le aliviará. Y una pastilla para la tos. Revisó el gotero del paciente que dormía. La solución goteaba lentamente, como debía. La vía estaba bien colocada, la vena no estaba inflamada. Le dio la medicación a don Anselmo. Le trajo agua de la jarra que había en la mesita de noche y lo anotó todo en el registro. Así, habitación por habitación, fue pasando por todos sus pacientes. Era una rutina. Pero a Sofía le gustaba su trabajo. Allí se sentía útil. En la séptima habitación, don Miguel, tal como había advertido Laura, empezó a refunfuñar en cuanto vio a Sofía con los medicamentos. Otra vez con sus pastillas. La miró con desdén por debajo de sus cejas canosas y pobladas. ¿Amargas? Asquerosas, y no sirven para nada, solo para destrozarme el estómago. Don Miguel,
No sea usted como un niño. Sofía se sentó en el borde de la cama, poniéndole una mano en el hombro. Venga, le traigo un poco de agua. Se las toma y listo. Ni se va a enterar. ¿Y de qué sirven? Si total, me voy a morir pronto. 83 años. ¿Para qué alargar esto? No diga eso. Aún tiene que ver a sus nietos en sus bodas. Si pronto va a tener bisnietos. Venga, abra la boca. El anciano refunfuñó un poco más por pura formalidad, pero se tomó las pastillas. Sofía le dio una palmada en el hombro y siguió su camino, pensando que mañana de verdad debería llamar a su hija. Los ancianos se sienten muy solos cuando sus familiares no los visitan. Hacia la medianoche ya había terminado todas sus tareas. Los pacientes dormían. En la planta reinaba el silencio, roto solo por el tic-tac del reloj del pasillo, alguna tos ocasional desde las habitaciones y el zumbido de la nevera en la sala de enfermeras. Sofía estaba sentada a la mesa, bebiendo una infusión de su taza y revisando los historiales médicos, comprobando que todo estuviera correctamente cumplimentado. De repente, recordó las palabras de aquella mujer en el portal. Esta noche traerán a un hombre rico. Sonrió para sus adentros y negó con la cabeza. Menuda tontería. Se prometió a sí misma no volver a pensar en aquel encuentro. Las supersticiones no iban con ella. Pero no había pasado ni media hora cuando se oyeron unos pasos apresurados en el pasillo. Sofía levantó la vista de los historiales. ¿El celador? David, un chico joven que llevaba solo 6 meses trabajando allí, se acercaba a toda prisa. Sofía, ha llegado una ambulancia, dijo, sin aliento, como si hubiera venido corriendo. El doctor Villanueva me ha dicho que nos preparemos para un ingreso. Dice que es un caso grave. El corazón de Sofía, por alguna razón, dio un vuelco. Se levantó, se ajustó la bata y se dirigió a la zona de admisión. Era su trabajo, solo un paciente más, nada especial. Eso se repetía a sí misma mientras recorría el largo pasillo. Pero cuando llegó al vestíbulo de urgencias y vio cómo los celadores sacaban del ascensor una camilla en la que yacía un hombre de unos 40 y tantos años con un caro traje azul oscuro, cuando se fijó en la joven que lo acompañaba envuelta en un lujoso abrigo de marca, que jugueteaba nerviosamente con el móvil en las manos. Las palabras de la adivina la golpearon con tal fuerza que se quedó paralizada por un instante. Un hombre rico. El hombre de la camilla yacía inmóvil. Tenía el rostro pálido y los ojos cerrados. El traje que llevaba no era, desde luego, barato. Sofía había visto trajes así en los escaparates de las boutiques del centro de la ciudad, donde ella nunca entraba. En su muñeca brillaba un reloj de oro y en su dedo un anillo macizo. Los celadores empujaban la camilla rápidamente hacia el box de exploración, las ruedas chirriaron en un giro. La joven lo seguía de cerca con sus tacones altos. El abrigo de marca se le abrió. Debajo llevaba un vestido caro. Tendría unos 25 años, no más. Un rostro hermoso, pero ahora desfigurado por la angustia. El rímel se le había corrido un poco bajo los ojos, seguramente por haber llorado. Doctor, dígame algo, por favor. Se dirigió al médico de la ambulancia que caminaba a su lado. ¿Qué le pasa a Javier? ¿Se está muriendo? Tranquilícese, ahora lo averiguaremos. El médico de la ambulancia se mantuvo impasible, acostumbrado al pánico de los familiares. El médico de guardia lo examinará y tomará una decisión. Sofía se acercó, intentando ocultar su nerviosismo. El doctor Villanueva ya estaba en la puerta del box, poniéndose los guantes. Era un hombre alto, con entradas y un rostro severo, siempre sereno y seguro de sí mismo. ¿Qué tenemos?, le preguntó al médico de la ambulancia. Javier Romero Vargas, 43 años. La mujer llamó a la ambulancia hace una hora, se quejaba de un dolor agudo en el abdomen, náuseas, debilidad. Perdió el conocimiento en casa. Tensión 110/70, pulso 90. Le hicimos un electro, sin patología. Lo traemos con sospecha de apendicitis aguda o peritonitis. Entendido. Pasadlo al box de exploración. Los celadores trasladaron con cuidado al hombre de la camilla a la cama de exploración. Sofía se puso a trabajar de forma automática, ayudando a desvestir al paciente, quitándole el reloj y el anillo y guardándolos en una bolsa para objetos de valor. Sus manos hacían todo por inercia, pero en su cabeza resonaban las palabras de la adivina. No permitas que los médicos lo traten. No está enfermo. El doctor Villanueva comenzó la exploración, presionando el abdomen del paciente. Romero gimió sin llegar a recuperar la conciencia. Signo de Bloomberg positivo, murmuró el médico. Abdomen en tabla. Sofía. La temperatura. Le puso el termómetro. 38,2. Fiebre. Pero no crítica. La mujer del abrigo estaba de pie junto a la puerta, agarrada al marco con los nudillos blancos. ¿Es usted la esposa del paciente?, preguntó el doctor Villanueva sin apartar la vista de su exploración. Sí, soy Elena. Elena de Romero.
Doctor, sálvelo, por favor. Tenemos 2 hijos, no sé qué haría sin él. ¿Cuándo empezaron los primeros síntomas? Esta tarde, sobre las 8. Cenamos y de repente se agarró el estómago. Dijo que era como si le clavaran un cuchillo. Quise llamar a la ambulancia enseguida, pero se negó. Decía que se le pasaría. Y luego se puso peor. Vomitó y perdió el conocimiento en el baño. Me asusté muchísimo. Le temblaba la voz. La mujer estaba claramente al borde de un ataque de nervio. Sofía le sirvió un poco de agua del dispensador en un vaso de plástico. Beba. Necesita calmarse. Gracias. Elena cogió el vaso con manos temblorosas y bebió un sorbo. Mientras tanto, el doctor Villanueva estudiaba los papeles que había traído el médico de la ambulancia. Los resultados del electro, el informe inicial, las constantes vitales. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo análisis? Le preguntó a Elena. No sé. Quizás hace medio año. No le gusta ir a los médicos. Dice que no tiene tiempo. ¿Siempre el trabajo? El trabajo. ¿Tiene alguna enfermedad crónica? Creo que no. Bueno, a veces se quejaba del estómago. Tenía acidez. Pero eso le pasa a todo el mundo. El doctor Villanueva asintió y guardó los papeles en la carpeta. Sofía, prepara para una extracción de sangre. Necesito un hemograma y una bioquímica urgentes, y una ecografía abdominal. De acuerdo. Sofía sacó del armario todo lo necesario, tubos, compresor, agujas, algodones con alcohol. Se sentó junto a Romero y le cogió el brazo. Tenía buenas venas, se veían claramente. Le puso el compresor, localizó una vena e introdujo la aguja. La sangre, de un rojo oscuro, casi granate, empezó a fluir hacia el tubo. Llenó 3 tubos, les pegó las etiquetas con los datos del paciente, su nombre y la fecha. David, ¿llamó al celador? ¿Qué esperaba en el pasillo? Llévalo urgentemente al laboratorio. Diles que necesitamos los resultados lo antes posible. Entendido. El chico cogió los tubos y salió corriendo. El doctor Villanueva llamó al ecografista. Mientras esperaban, le tomó la tensión de nuevo. Las constantes eran estables. Romero empezó a recuperar la conciencia, gimió más fuerte e intentó moverse. Tranquilo, tranquilo. El doctor Villanueva lo sujetó por el hombro. Esté tranquilo. Está en el hospital. Lo estamos ayudando. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Su voz era ronca y débil. En el hospital municipal. Lo ha traído una ambulancia. ¿Cómo se encuentra? Me duele. El abdomen. Me duele mucho. Señale dónde exactamente. Romero se llevó la mano a la parte inferior derecha del abdomen. Aquí. Y tengo náuseas. Javi. Elena se abalanzó hacia él y le cogió la mano. Cariño. ¿Me oyes? Elena. ¿Qué ha pasado? Te desmayaste. Llamé a una ambulancia. Los médicos te van a examinar ahora. Llegó la ecografista, somnolienta y malhumorada. Claramente, la habían despertado. Trajo el ecógrafo, extendió un gel frío sobre el abdomen de Romero y empezó a pasar el transductor. Sofía estaba a su lado, observando la pantalla, aunque no entendía mucho de aquellas imágenes. La ecografista fruncía el ceño, medía algo, tomaba nota. ¿Y bien? Preguntó impaciente el doctor Villanueva. Hay líquido libre en la cavidad abdominal. El apéndice está dilatado. Signos de inflamación. Parece una apendicitis aguda. Pero hay que ver los análisis. Entendido. Sofía sintió que el corazón se le aceleraba. Las palabras de la adivina volvieron a resonar en su cabeza. No está enfermo, pero si la ecografía mostraba inflamación. La propia médica lo había dicho. Quizás aquella mujer era simplemente una loca y todo era una coincidencia. David regresó unos 20 minutos después con los resultados de los análisis. El doctor Villanueva agarró los papeles y recorrió rápidamente las cifras con la mirada. Leucocitos a 20.000, VSG a 50, murmuró. El cuadro clásico de una inflamación aguda. Necesita una operación urgente. Sofía se asomó por encima del hombro del médico para ver los resultados. Efectivamente, los valores indicaban un proceso inflamatorio grave, pero algo dentro de ella gritaba que algo no encajaba. ¿Sería simplemente el pánico tras el encuentro con aquella extraña mujer? Le había metido el miedo en el cuerpo. ¿Una operación? Elena palideció aún más. ¿Ahora mismo? Sí. Su marido tiene una apendicitis aguda con signos de peritonitis incipiente. Si no se opera de inmediato, podría reventar, y las consecuencias serían muy graves. Podría ser fatal. Dios mío. La mujer se llevó las manos a la cabeza. Haga lo que sea necesario, pero sálvelo. Necesito su consentimiento para la operación. Firme aquí. El doctor Villanueva le tendió unos papeles. Elena, con mano temblorosa, estampó su firma sin siquiera leer. Sofía lo observaba todo como si estuviera en una nebulosa. Todo iba demasiado rápido. Normalmente, los médicos no se apresuraban tanto con una operación, primero observaban, volvían a comprobar.
Pero el doctor Villanueva era conocido por su determinación. No le gustaba esperar si veía indicaciones para operar. Sofía, prepara el quirófano. Voy a cambiarme. Llama al anestesista. Entendido. Salió al pasillo. Sacó el móvil y marcó el número del anestesista de guardia. Tardaron en contestar. ¿Diga? Una voz somnolienta. Doctor Soto. Soy Sofía. De la 4ª planta. Tenemos una operación urgente. Apendicitis aguda. ¿Puede venir? Estaré allí en 10 minutos. Sofía entró en el quirófano y encendió las luces. Las lámparas brillantes le deslumbraron. Empezó a preparar el instrumental, bisturís, pinzas, agujas, hilos de sutura. Lo había hecho cientos de veces. Sus manos trabajaban de forma automática. Encendió el esterilizador, colocó los instrumentos en la mesa, los cubrió con un paño estéril. Revisó el respirador, las balas de oxígeno. Todo estaba en orden. Trajeron a Romero en una camilla. Estaba consciente, pero claramente débil. Tenía el rostro grisáceo y los labios pálidos. Elena caminaba a su lado, cogiéndole la mano. Estaré aquí esperando, dijo, besando a su marido en la frente. Eres fuerte, lo superarás. Te quiero. Y yo, graznó Romero. Lo trasladaron al quirófano. Sofía ayudó a colocarlo en la mesa de operaciones y le conectó los monitores. Llegó el doctor Ignacio Soto, el anestesista, un hombre de unos 60 años con el pelo canoso y una mirada tranquila. Empezó a preparar la anestesia, comprobando las constantes. ¿Tiene alergia a algún medicamento? Le preguntó a Romero. No, creo que no. Bien, ahora notará un pequeño pinchazo, pero se dormirá enseguida. Cuente hacia atrás desde 10. El doctor Soto le inyectó el fármaco en la vena. Romero empezó a contar. Su voz se debilitaba. 10, 9, 8, 7. Al llegar al 6, se quedó dormido. El anestesista comprobó sus reflejos y asintió. Listo. El doctor Villanueva entró, ya con el pijama de quirófano y los guantes estériles. Su ayudante, un joven médico llamado Pablo, estaba con él. Se acercaron a la mesa. Sofía encendió la lámpara quirúrgica, dirigiendo la luz hacia el abdomen del paciente. Bisturí. El doctor Villanueva extendió la mano. Sofía se quedó helada. ¿Algo en su interior protestaba? Gritaba que aquello estaba mal. Miró al médico, luego a Romero, a su rostro pálido. Recordó las palabras de la adivina. No lo permitas, o ese hombre morirá. Sofía. El bisturí. La voz del doctor Villanueva era cortante, exigente. Su mano se dirigió a la mesa de instrumental. Sus dedos rozaron el mango frío del bisturí. Todo su ser se resistía. Pero no podía detener una operación por las palabras de una desconocida. Era absurdo. La despedirían. Dirían que se había vuelto loca. Pero de repente, recordó el rostro de la esposa de aquel paciente que había muerto el día anterior. Recordó cómo la mujer se había quedado sentada en la silla del pasillo, con la mirada vacía. Si ahora le daba el bisturí y algo salía mal. Espere. Se le escapó. El doctor Villanueva levantó la cabeza. ¿Qué? ¿Qué pasa? Yo. Quiero volver a comprobar los análisis. ¿Puedo? Sofía. No tenemos tiempo. Cada minuto cuenta. Por favor. Solo será un minuto. Solo quiero asegurarme. El médico frunció el ceño con disgusto, pero asintió. Rápido. Sofía salió del quirófano. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. Fue a la sala de enfermeras, cogió el historial de Romero, lo abrió y empezó a estudiarlo. Los resultados de los análisis, la ecografía. Todo apuntaba a una apendicitis aguda. ¿Pero por qué estaba tan nerviosa? Miró la pulsera de identificación del paciente, una pulsera de plástico con la información impresa. Grupo sanguíneo, hoy. Desvió la mirada hacia el historial. Allí ponía, grupo sanguíneo, ahí. Ahí. Un sudor frío la recorrió. Era un error. El grupo sanguíneo siempre se comprobaba con sumo cuidado. Cogió el teléfono y llamó al laboratorio. Laboratorio. Dígame. Soy Sofía. De la 4ª planta. Dígame. ¿Los análisis del señor Romero Vargas? Javier. ¿Han comprobado bien el grupo sanguíneo? Un segundo. Romero. Sí. Aquí está. Grupo sanguíneo A positivo. Pero en la pulsera pone O positivo. Quizás se equivocaron con la pulsera al ingresarlo. A veces pasa. Gracias. Sofía colgó. Le temblaban las manos. Abrió el ordenador. Entró en la base de datos del hospital y tecleó el nombre, Javier Romero Vargas. Encontró su ficha. Visitas anteriores, hacía 6 meses había pasado una revisión. Grupo sanguíneo, hoy. La pulsera era correcta. ¿Y los análisis? Miró la fecha en el tubo. La fecha de hoy. Pero debajo, en letra pequeña, había algo más. Sofía aguzó la vista. Las iniciales del paciente, G. A. P. Javier Romero Vargas.
Las iniciales deberían ser J, R, V. Sintió un escalofrío. Esos análisis eran de otra persona. Sofía cogió el historial y corrió de vuelta al quirófano. Le faltaba el aire, las piernas le flaqueaban, pero se obligó a ir más rápido. En su cabeza martilleaba un solo pensamiento: detenerlo. Tenía que detener la operación. Como no se había dado cuenta antes. Las iniciales, el grupo sanguíneo. Eran cosas elementales que se comprobaban siempre. Abrió la puerta del quirófano con tal brusquedad que golpeó contra la pared. ¡Paren!, gritó. «Deténganse inmediatamente». El doctor Villanueva se quedó paralizado con el bisturí en la mano, ya suspendido sobre la piel del paciente. El doctor Soto se giró desde el respirador. El ayudante, Pablo, la miraba fijamente. «Sofía, ¿se puede saber qué hace?». La voz del médico era gélida. «Salga de aquí ahora mismo». «No». Corrió hacia la mesa y le tendió el historial. «No puede operarlo. Los análisis están equivocados». «¿Qué? ¡Qué disparate!». «Mírelo usted mismo», señaló el papel con el dedo. «Aquí el grupo sanguíneo es A positivo, y en la pulsera del paciente es O positivo, y las iniciales no coinciden. En los análisis pone GAP, y él es JRV». El doctor Villanueva frunció el ceño, dejó el bisturí y cogió el historial. Recorrió las anotaciones con la mirada. Su rostro palideció. Esto es un error». «No es ningún error». La voz de Sofía temblaba. «Lo he comprobado en la base de datos. El señor Romero se hizo una revisión hace 6 meses. Su grupo es O positivo. Y estos análisis son de otro paciente. ¿Iba a operar a una persona sana? ¿No es verdad?». El doctor Villanueva intentó mantener la calma, pero sus manos lo traicionaron con un temblor. ¿La ecografía mostró inflamación? Los síntomas son claros. Entonces, ¿por qué no coincide el grupo sanguíneo? ¿Por qué las iniciales son otras? Sofía sintió una oleada de ira. ¿Se ha molestado en mirar los documentos con atención o simplemente se ha fiado de las cifras en un papel? El doctor Soto se acercó. Le quitó el historial de las manos a Villanueva. «Tiene razón», dijo en voz baja. «Aquí, efectivamente, las iniciales no son las mismas. No sé cómo ha podido ocurrir». El doctor Villanueva se apartó de la mesa, arrancándose los guantes. Se le pegaban a las manos sudorosas. David trajo los resultados del laboratorio. Los miré. Todo parecía correcto. «Correcto». Sofía no podía contenerse. Ni siquiera se molestó en comprobar el grupo sanguíneo. Es lo básico. Lo que enseñan en primero de carrera. Antes de cualquier operación hay que cotejar todos los datos. «Sofía, cállate», bramó el médico. «No es asunto tuyo enseñarme a mí». «Sí que lo es». Dio un paso hacia él. «Porque si yo no lo hubiera comprobado, en 10 minutos le habría abierto el abdomen a un hombre sano». «¿Y luego qué? ¿Habría dicho que fue una complicación? ¿Un error técnico?». Un pesado silencio se apoderó del quirófano, roto solo por el pitido monótono del monitor que registraba los latidos de Romero. «Pablo, el ayudante», carraspeó. «Quizás deberíamos llamar al laboratorio para ver qué ha pasado». «¿Y avisar a la directora?». «Sí». El doctor Soto asintió. «Esto es grave. Hay que aclararlo de inmediato». El doctor Villanueva estaba de pie, con la cabeza gacha. El sudor le perlaba la frente. Sofía nunca lo había visto tan desconcertado, tan asustado. Normalmente, irradiaba confianza. Siempre estaba a la altura. «Ahora mismo llamo a la directora», dijo Sofía, y salió del quirófano. En el pasillo reinaba el silencio. Se oyó el portazo de una puerta en algún lugar de la planta de abajo. Sofía sacó el móvil y marcó el número de Isabel Aguirre, la directora del hospital. Tardaron en contestar. La voz sonaba adormilada. «Sí, doctora Aguirre, soy Sofía García, enfermera de la 4ª planta. Perdone que la llame tan tarde, pero tenemos una emergencia grave». «¿Qué ha ocurrido?». Su voz se volvió alerta al instante. Sofía le explicó la situación en pocas frases. La directora guardó silencio durante unos segundos. «Estaré en el hospital en 10 minutos. No dejes que nadie salga del quirófano y busca al celador que trajo los análisis». «De acuerdo». Sofía volvió al quirófano. Romero seguía bajo los efectos de la anestesia, pero estaba vivo, entero, sin un solo corte del bisturí. Le miró el rostro, un rostro normal, corriente, de un hombre de mediana edad. Ni siquiera sabía lo cerca que había estado del desastre. «La doctora Aguirre viene de camino», anunció. «Ha dicho que nos quedemos todos aquí». El doctor Villanueva estaba sentado en una silla en un rincón, con la cabeza entre las manos. Pablo se balanceaba nerviosamente de un pie a otro. El doctor Soto comprobaba los parámetros de la anestesia. Había que mantener al paciente estable. Sofía la llamó en voz baja el anestesista. «Bien hecho. Si no llega a ser por ti, solo hacía mi trabajo». «No. Le has salvado la vida a un hombre».
Y no solo a él. Hizo un gesto con la cabeza hacia Villanueva. Si la operación se hubiera realizado, su carrera estaría acabada, y podría haber acabado en la cárcel. Sofía asintió. Todavía le temblaban las manos, la adrenalina no la abandonaba. Se sentó en una silla junto a la pared y cerró los ojos. Las palabras de la adivina resonaron de nuevo en su cabeza. No permitas que los médicos lo traten. No está enfermo. ¿Cómo podía saberlo aquella mujer? ¿Coincidencia o de verdad existía algo más allá de la comprensión? Unos minutos después, irrumpió en el quirófano la doctora Aguirre, una mujer de unos 50 años con un traje sastre impecable y el pelo corto. Los barrió a todos con una mirada severa. Bien, explíquenme, por orden, ¿qué ha pasado? Sofía se levantó y empezó a relatarlo todo desde el ingreso del paciente. Los indicios que apuntaban a la operación, cómo se dio cuenta de la discrepancia en el grupo sanguíneo y las iniciales, cómo lo comprobó en la base de datos. La doctora Aguirre escuchaba en silencio. Su rostro se endurecía con cada palabra. Doctor Villanueva se dirigió al médico. ¿Puede explicarme cómo ha podido ocurrir algo así? El médico levantó la cabeza. Tenía los ojos enrojecidos. Yo no lo sé. David trajo los análisis. Miré los resultados. Los leucocitos estaban alto. La VSG, elevada. La ecografía mostraba inflamación. Todo indicaba una apendicitis aguda. No se me ocurrió comprobar el grupo sanguíneo. No se le ocurrió. La voz de la directora era peligrosamente tranquila. ¿Es usted un médico experimentado? No un estudiante de primero. Comprobar los datos del paciente antes de una operación es un protocolo que debe cumplirse a rajatabla. Lo sé, pero, sin peros, casi mutila a una persona o, peor aún, la mata. El doctor Villanueva guardó silencio, con la cabeza gacha. ¿Dónde está el celador que trajo los análisis?, preguntó la doctora Aguirre. Lo vi en la sala de descanso, dijo Sofía. Tráigalo aquí inmediatamente. Sofía salió y fue por el pasillo hasta la sala de descanso. David estaba allí sentado, jugando con el móvil. Al verla, sonrió. ¿Qué? ¿Ya habéis operado? David, ven. La directora quiere hablar contigo. La sonrisa se desvaneció de su rostro. ¿Para qué? Ahora lo verás. Vamos. Lo llevó al quirófano. La doctora Aguirre lo miraba como una serpiente a un ratón. David, ¿tú trajiste los análisis del laboratorio? Sí. El chico tragó saliva, nervioso. ¿Por? ¿Y comprobaste que trajiste los análisis de este paciente en concreto? Yo. En el laboratorio me dieron los tubos y yo los traje. O sea, que ni siquiera miraste el nombre. Pero, ponía Romero. La doctora Aguirre cogió el historial y le mostró el informe. Aquí las iniciales son GAP. Nuestro paciente es JRV. Son personas distintas. David se puso pálido. No me di cuenta, se lo juro. No fue a propósito. Llame al laboratorio, le ordenó la directora a Sofía. Que comprueben inmediatamente de quién son estos análisis. Sofía marcó el número. Esta vez respondieron rápido. Laboratorio. Soy Sofía. De la 4ª planta. ¿Tienen ahí unos análisis con las iniciales GAP? Un segundo. Sí, los tenemos. Gregorio Alonso Peña. Ingresó hace 2 días en cirugía. Sospecha de peritonitis. ¿Y los análisis de Javier Romero Vargas, que ha ingresado hoy? Romero. Un momento. Sí. Llegaron hace 40 minutos. Todos los valores son normales. Leucocitos a 5000, VSG a 7. La bioquímica, sin alteraciones. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. O sea, ¿que está sano? Completamente. ¿Por qué lo pregunta? Gracias. Eso es todo. Colgó el teléfono y se volvió hacia los demás. Los verdaderos análisis del señor Romero indican que está completamente sano. ¿Y los que trajo David son los de Gregorio Alonso Peña? Un paciente de cirugía con peritonitis. En el quirófano se podría haber oído volar una mosca. El doctor Villanueva gimió, tapándose la cara con las manos. Dios mío. Casi. Sí, dijo con dureza la doctora Aguirre. Casi realiza una operación completamente innecesaria a una persona sana. Mientras que el paciente que de verdad está enfermo, Gregorio, probablemente sigue esperando su turno. Sacó el móvil y marcó un número. Cirugía. Soy la directora. Tienen ahí a un paciente, Gregorio Alonso Peña. ¿Cómo está? ¿Qué? ¿Por qué no lo han operado todavía? ¿Dónde están sus análisis? De acuerdo, ahora mismo lo soluciono. Prepárenlo para una operación de emergencia. De inmediato. Colgó y miró al doctor Villanueva. Y ahora, una pregunta para usted. ¿Por qué se confundieron los análisis? ¿Quién lo hizo? No lo sé. ¿Quizás se equivocaron en el laboratorio? ¿O alguien los cambió a propósito? En la voz de la directora sonó un matiz metálico. Sofía, de repente, recordó algo. Cuando David trajo los análisis, el doctor Villanueva los cogió sin mirar.
Pero el médico debería haber ido él mismo al laboratorio o, al menos, haber comprobado todos los datos. ¿Es el procedimiento estándar? Doctor Villanueva, dijo lentamente. ¿Y usted suele enviar a los celadores a por los análisis, en lugar de recogerlos usted mismo? El médico levantó la vista hacia ella. A veces, cuando no hay tiempo. Pero hoy había tiempo. El paciente ingresó a medianoche. Los análisis llegaron 20 minutos después. Podría haber ido usted mismo. Estaba ocupado con la exploración. La exploración duró 5 minutos. El resto del tiempo estuvo en la sala de médico. La doctora Aguirre miraba a Villanueva con creciente sospecha. ¿Quiere decir algo, Sofía? Sofía dudó. Lo que quería decir sonaba como una acusación. Pero sí se callaba. Doctora Aguirre, no quiero acusar a nadie, pero por las operaciones complejas hay una prima considerable. ¿Y si la operación es de emergencia? Nocturna. La prima es aún mayor. En el quirófano se hizo un silencio tan profundo que se oía el zumbido de la nevera en la sala de al lado. ¿Qué quiere decir con eso? La voz de la directora era gélida. Quiero decir que habría que investigar si alguien tenía un motivo para cambiar los análisis a propósito. El doctor Villanueva se levantó de un salto. Eso es mentira. Yo nunca haría algo así. Entonces, ¿por qué no comprobó los documentos? Sofía lo miró directamente a los ojos. ¿Por qué tenía tanta prisa por operar? Normalmente, usted observa al paciente al menos una hora antes de decidir. ¿Y esta vez? Apenas 20 minutos después del ingreso. Porque los síntomas eran evidentes. ¿Qué síntomas? Dolor abdominal y pérdida de conocimiento. Podría haber sido cualquier cosa. Desde una intoxicación alimentaria hasta un ataque de pánico. La doctora Aguirre levantó una mano, deteniendo la discusión. Basta, doctor Villanueva. Queda usted suspendido de sus funciones hasta que se aclare todo. Se abrirá una investigación interna. David, ¿tú también estás bajo sospecha? Hay que comprobar si hubo connivencia. ¿Qué connivencia?, gimió el celador. Si yo no entiendo nada, ya lo aclararemos. Y ahora hay que despertar al señor Romero y explicarle lo que ha pasado. El doctor Soto asintió y empezó a revertir la anestesia. Unos minutos después, Romero gimió y abrió los ojos. ¿Dónde estoy? Está en el hospital, dijo suavemente la doctora Aguirre. Todo está bien. No ha habido operación. ¿Cómo que no? Sí me dijeron. Ha habido un error. Un error muy grave. Sus análisis se confundieron con los de otro paciente. Usted está sano, señor Romero. No tiene apendicitis. Romero procesaba la información lentamente. Luego se incorporó de golpe en la mesa. O sea, que casi me abren en canal por nada. Por desgracia. Sí. Pero no ha ocurrido gracias a nuestra enfermera. La directora señaló a Sofía. Ella se dio cuenta de la discrepancia en el último momento. Romero giró la cabeza y miró a Sofía. Tenía los ojos muy abiertos. ¿Usted me ha salvado la vida? Sofía se encogió de hombro. Solo hacía mi trabajo. Comprobar los documentos, como es debido. ¿Cómo se llama? Sofía. Sofía García. Romero le tendió la mano. Ella se la estrechó, la suya era cálida y firme. Estoy en deuda con usted. Una deuda enorme. No es necesario. Sí que lo es. No se imagina lo que ha hecho. Lo llevaron a una habitación y le dieron un calmante. Elena iba y venía a su lado, sin entender qué pasaba. Cuando le explicaron la situación, rompió a llorar de alivio, de conmoción, del terror de lo que podría haber sucedido. Sofía salió al pasillo y se apoyó en la pared. De repente, sintió el cuerpo como si fuera de algodón. Las piernas le flaqueaban. Se deslizó lentamente hasta el suelo y se abrazó las rodillas. Todo el cuerpo le temblaba por el estrés, por el miedo pasado, por ser consciente de lo cerca que había estado todo del desastre. Y en algún lugar, fuera de los muros del hospital, caminaba una mujer con un pañuelo negro. Una mujer que, de alguna manera, lo sabía. Los días siguientes pasaron como en una neblina. En el hospital se inició una investigación. Llegó una comisión de la Consejería de Sanidad. Interrogaron a todos, uno por uno. Sofía contó la misma historia varias veces, cómo se dio cuenta de la discrepancia, cómo detuvo la operación. La llamaban heroína, pero ella no se sentía así. Simplemente, había hecho lo que cualquier enfermera debería haber hecho. Al doctor Villanueva lo suspendieron de empleo y sueldo durante la investigación. Deambulaba por el hospital con un aspecto gris, envejecido, y evitaba cruzar la mirada con sus compañeros. A David también lo interrogaron durante mucho tiempo, pero finalmente lo declararon inocente. El chico realmente había confundido los informes por inexperiencia, sin mala intención. Pero con el médico, la cosa fue más complicada. Al revisar su situación financiera, se descubrió que el doctor Villanueva tenía una deuda considerable,
Había pedido un préstamo para el piso de su hija y no había calculado bien sus posibilidades. El banco amenazaba con llevarlo a juicio. Por una operación compleja de emergencia se concedía una prima de unos 3.000 euros. Para él era una cantidad importante. La investigación demostró que él mismo había cambiado los informes en el laboratorio. Entró allí supuestamente para confirmar unos resultados, pero en realidad cogió los análisis de Gregorio en lugar de los de Romero. Confiaba en que nadie se daría cuenta. La operación sería rápida, él cobraría la prima y luego podría achacarlo todo a una complicación. Romero era un hombre rico. Se podría haber llegado a un acuerdo de compensación por negligencia médica para que no armara un escándalo. Cuando todo esto salió a la luz, Sofía sintió náuseas. El hombre con el que había trabajado tantos años, al que respetaba, ¿era capaz de algo así? ¿Dispuesto a mutilar? Quizás incluso a matar a un paciente por dinero. Despidieron al doctor Villanueva y le abrieron un proceso penal. Intentó justificarse, diciendo que no quería matar a nadie, que solo pensaba hacer una operación sencilla y cobrar la prima. Pero la ley fue implacable, tentativa de causar lesiones graves por motivos económicos. Se enfrentaba a hasta 5 años de prisión. Sofía intentaba no pensar en ello. Tenía su trabajo, sus preocupaciones, pero sus pensamientos volvían a aquella noche, a las palabras de la adivina. ¿Cómo podía saberlo aquella mujer? Repasaba el encuentro en su cabeza una y otra vez, intentando encontrar una explicación racional. ¿Quizás la mujer conocía de alguna manera a Villanueva? ¿Quizás lo vio en el laboratorio cuando cambiaba los informes? Pero entonces, ¿por qué no fue a la policía, sino que se lo advirtió a ella, a Sofía? Una semana después del incidente, la directora la llamó a su despacho. La doctora Aguirre estaba sentada en su imponente escritorio, abarrotado de papeles. «Siéntate, Sofía», le indicó la silla de enfrente. Sofía se sentó, con las manos en el regazo. El corazón le latía con inquietud. ¿Habría problemas? ¿Quizás también la acusaban de algo? «Quería hablar contigo», empezó la directora, «sobre lo que pasó y sobre tu actuación». «Yo solo». «Le salvaste la vida a un hombre», la interrumpió la doctora Aguirre, «y salvaste al hospital de un escándalo mayúsculo. Si esa operación se hubiera realizado, estaríamos todos bajo investigación. Podrían haber cerrado el hospital. ¿Entiendes eso?» Sofía asintió en silencio. «Quiero recompensarte, una gratificación económica, una mención en tu expediente, y voy a recomendarte para el puesto de supervisora de enfermería de la planta». Sofía se quedó desconcertada. Supervisora. Era un puesto importante, con un buen sueldo. Pero, no sé si seré capaz. Lo serás. Has demostrado que sabes pensar por ti misma, que no tienes miedo de asumir responsabilidades. Es exactamente el tipo de persona que necesitamos. Piénsalo. No te precipites con la respuesta. Gracias, doctora Aguirre. Al salir del despacho, Sofía caminó por el pasillo como en un sueño. Supervisora. Eso significaba más dinero, más oportunidades para ayudar a Mateo. Podría dejar de trabajar mientras estudiaba, centrarse por completo en sus clases, quizás incluso ir a hacer unas prácticas al extranjero, algo con lo que soñaba. A la salida del hospital, la llamaron. «Sofía García». Se dio la vuelta. Hacia ella caminaba Javier Romero Vargas, el paciente al que había salvado. Llevaba un abrigo caro y parecía sano, descansado. A su lado iba su esposa, Elena, con el mismo abrigo de marca. «Hola». Sofía se detuvo. «La estábamos buscando», sonrió Romero. «Queríamos agradecérselo personalmente, y no solo con palabras». Le tendió un sobre. Sofía lo cogió por inercia, notando que era grueso. «¿Qué es esto?» «Un pequeño agradecimiento por lo que hizo». Sofía abrió el sobre y miró dentro. Había dinero. Un fajo de billetes. Calculó rápidamente, no menos de 10.000 euros. «No puedo aceptar esto». Intentó devolverle el sobre. «Puede y debe». Romero apartó su mano con suavidad, pero con firmeza. «Me salvó la vida. No se imagina lo que eso significa. Tengo una esposa, 2 hijos. La niña tiene 8 años, el niño 5. Si yo hubiera muerto o me hubiera quedado inválido después de esa operación». Su voz se quebró. Elena lo cogió del brazo. «Por favor, acéptelo», pidió ella. «Para nosotros no es solo dinero. Es nuestra gratitud. Sabemos que tiene un hijo estudiando medicina. Este dinero le ayudará». Sofía se quedó quieta, apretando el sobre. 10.000 euros. Era más de lo que ganaba en un año. Con ese dinero podría comprarle a Mateo el ordenador que tanto necesitaba para estudiar, pagarle cursos adicionales, comprarle los libros de texto que hasta ahora sacaba de la biblioteca porque los nuevos costaban una fortuna. «Solo hacía mi trabajo», repitió. «No», negó Romero con la cabeza. «Hizo más». Aló la voz cuando todos los demás callaban. «Arriesgó su trabajo, su carrera, para verificar una duda.
Muchos se habrían callado por miedo a contradecir a un médico. Pero usted no tuvo miedo. Sofía pensó en cómo había estado en el quirófano, con el bisturí en la mano, como todo en su interior le gritaba que no lo diera. Como estuvo a punto de callar, a punto de someterse a la autoridad del médico. Gracias, dijo en voz baja. Lo aceptaré. Por mi hijo. Así se hace. Romero sonrió. Y una cosa más. Me he enterado de que su hijo está en segundo de medicina. ¿Qué tal le va? Estudia mucho. Tiene beca. Entiendo. Escuche. Quiero ofrecerle mi ayuda. Tengo contactos en la universidad. Soy benefactor de varios programas. Si su hijo necesita ayuda, unas prácticas, recomendaciones, no dude en contactarme. Aquí tiene mi tarjeta. Le tendió una pequeña tarjeta, blanca con letras doradas. Sofía la cogió y leyó: Javier Romero Vargas, director general. No sé qué decir. No diga nada. Solo sepa que, si necesita ayuda, estoy en deuda con usted. Una deuda enorme. Hablaron un poco más y luego se despidieron. Sofía caminó a casa, apretando en el bolsillo el sobre con el dinero y la tarjeta de visita. De repente, el mundo le pareció diferente, más brillante, más amable. Quizás no todo era tan malo en esta vida. Quizás, después de todo, la justicia existía. En casa, Mateo estaba preparando un examen, inclinado sobre un libro de anatomía. Al ver a su madre, levantó la cabeza. Mamá, ¿qué te pasa? Estás rara. ¿Rara? Sí. Sonríes de una forma. ¿Ha pasado algo? Sofía se sentó a su lado y dejó el sobre en la mesa. Abre. Su hijo, desconcertado, cogió el sobre y miró dentro. Se le abrieron los ojos como platos. Mamá, ¿de dónde ha salido todo esto? ¿Recuerdas que te conté lo de aquel paciente al que salvé? ¿Ha sido él? En agradecimiento. ¿Cuánto hay aquí? 10.000. Mateo sacó el dinero y contó el fajo. Mamá, pero sí. Esto es una fortuna para nosotros. Sí, Mateo. Quiero que te compres un ordenador decente y los libros que necesite. Y si hay algún curso extra que quieras hacer, ahora podemos permitírnoslo. Su hijo la miraba con lágrimas en los ojos. Mamá, eres la mejor. No. Lo abrazó. ¿Tú eres el mejor? Y haré todo lo posible para que te conviertas en un buen médico. ¿Un médico de verdad? ¿De los que curan a la gente? No de los que la mutilan por dinero. Se quedaron abrazados, y Sofía sintió como un peso se le quitaba de encima. Nada había sido en vano. Sus sacrificios, sus turnos de noche, su cansancio. Todo había conducido a este momento. Al día siguiente, Sofía decidió buscar a aquella mujer, la adivina que la había advertido. Empezó a preguntar a los vecinos, pero nadie la había visto. El señor Pepe, que se pasaba el día sentado en el banco del portal, le aseguró que por allí no había pasado ninguna adivina. Pero Sofía, ¿qué dices? ¿Qué adivina? Si estoy yo aquí sentado de la mañana a la noche, lo veo todo. No ha habido ninguna vieja con un pañuelo. Recorrió todo el barrio, preguntó en las tiendas, en la iglesia donde solían ponerse los mendigos. Nadie sabía nada. Era como si la mujer se hubiera desvanecido en el aire. Sofía volvió a casa, perpleja. ¿Y si de verdad había sido una alucinación? Pero los moratones en su muñeca, de aquel fuerte apretón, habían sido muy reales, aunque ya casi habían desaparecido, dejando apenas unas manchas amarillentas. Por la tarde, estaba sentada en la cocina, bebiendo una infusión y pensando en todo lo que había pasado. En el médico que casi comete un crimen, en el paciente salvado en el último momento, en el dinero que ahora guardaba en su armario, en la extraña mujer que sabía lo que no podía saber. Quizás algunas cosas en la vida no tenían explicación. Quizás existía algo más allá de la comprensión, el destino, la predestinación, una fuerza superior, o simplemente una asombrosa coincidencia. Nunca encontró la respuesta. Un mes después, Sofía aceptó la oferta de la doctora Aguirre y se convirtió en la supervisora de enfermería. Su sueldo aumentó casi en un 50%. Mateo se compró el ordenador y los libros nuevos, y se apuntó a un curso de cirugía. Su sueño era ser cirujano. Ironías del destino, pensó Sofía. Al doctor Villanueva le cayeron 3 años de condena condicional. Su abogado consiguió un acuerdo, dado que no había llegado a causar un daño real gracias a la intervención de Sofía. Pero no podría volver a ejercer la medicina, le retiraron la licencia de por vida. Sofía lo vio una vez por la calle, envejecido, encorvado. Pasó a su lado sin levantar la vista. Sintió lástima por él, pero no podía hacer nada. Cada uno es responsable de sus actos. Javier Romero llamaba de vez en cuando para preguntar cómo iban las cosas. Una vez, invitó a Sofía y a Mateo a un restaurante para conocer a su hijo. Durante la cena, habló de su negocio, de su vida,
de cómo valoraba cada día desde aquel incidente. «Sabe, Sofía», dijo, sirviéndole vino, «he reconsiderado muchas cosas después de aquella noche. Trabajaba como un loco, apenas veía a mis hijos, a mi mujer. Pensaba que lo más importante era el dinero, el éxito, el estatus. Y luego me di cuenta de que casi lo pierdo todo por la codicia de otro. Ahora intento pasar más tiempo con mi familia. El trabajo puede esperar, pero los niños crecen muy rápido». Sofía asentía, escuchándolo. La gente cambia cuando se enfrenta a la muerte. Empieza a valorar lo que antes le parecía trivial. Mateo escuchaba la conversación de los adultos con los ojos muy abiertos. Para él era otro mundo, el mundo de la gente de éxito, de los restaurantes caros, de las grandes oportunidades. Sofía esperaba que no se dejara deslumbrar por todo ese brillo, que siguiera siendo el chico bueno y honesto que había criado. Después de la cena, Romero los llevó a casa en su coche, un todoterreno de lujo con asientos de cuero. Cuando se bajaron en el portal, volvió a darle las gracias a Sofía. «Si necesita algo, llame. Lo digo en serio. Gracias, Javier». Vio cómo se alejaba el coche y pensó en los extraños giros que da el destino. Hacía solo un mes, era una enfermera normal que a duras penas llegaba a fin de mes. Y ahora tenía un buen puesto, dinero ahorrado, un hijo feliz y una persona influyente dispuesta a ayudar. Y todo porque había escuchado su voz interior. O la advertencia de una extraña mujer con un pañuelo negro. Mientras subía las escaleras, Sofía se detuvo de repente. Le pareció que había alguien en el rellano. Una sombra se movió en un rincón, pero cuando miró de cerca no había nadie. Solo la bombilla mortecina que se balanceaba con la corriente de aire, proyectando extrañas sombras en las paredes. Se estremeció y subió rápidamente hasta su puerta. En casa hacía calor y se estaba a gusto. Mateo ya estaba sentado frente al ordenador, estudiando unos esquemas médicos. Sofía se cambió, preparó una infusión y se sentó junto a la ventana. Fuera nevaba, la primera nevada del año. Grandes copos caían lentamente sobre la tierra, cubriendo la ciudad con un manto blanco. Sofía contemplaba la nieve y pensaba en la vida, en el destino, en cómo todo está interconectado en este mundo. Nunca supo quién era aquella mujer. ¿Una persona real que de alguna manera conocía los planes de Villanueva? ¿O algo más, un ángel de la guarda, un espíritu, una mensajera del destino? Ya no importaba. Lo importante era que había escuchado la advertencia, que no había tenido miedo de enfrentarse a la autoridad de un médico, que había confiado en su intuición y había salvado la vida de un hombre. Sofía se terminó la infusión, se levantó, se acercó a su hijo y le puso una mano en el hombro. «Mateo, no te quedes hasta muy tarde. Mañana hay que madrugar. Un poquito más, mamá». Ella sonrió, le dio un beso en la coronilla y se fue a su habitación. Se metió en la cama y se tapó con la manta. El cansancio la invadió de golpe, emocional y físico. Pero era un buen cansancio. El cansancio de una persona que ha tomado la decisión correcta. Mientras se dormía, recordó por última vez las palabras de la adivina: «No permitas que los médicos lo traten. No está enfermo». Y añadió mentalmente: «Gracias, seas quien seas, gracias». La nieve seguía cayendo fuera, cubriendo la ciudad de silencio y paz. Y en un pequeño apartamento de un tercer piso, dormía una mujer que había salvado una vida ajena y había cambiado la suya propia, simplemente porque había escuchado una voz en su interior. Una voz que le decía: «Detente, comprueba, no te calles». Y esa fue la lección más importante que había aprendido en todos sus años de trabajo en el hospital. El profesionalismo no son solo conocimientos y habilidades, es también la valentía de pensar por uno mismo, de hacer preguntas, de ir a contracorriente cuando sientes que algo no está bien. Incluso si todos a tu alrededor dicen lo contrario, incluso si arriesgas tu carrera y tu reputación. Porque lo que está en juego es una vida humana, y eso es lo más valioso del mundo.